Preguntas frecuentes sobre los datos personales y el IFAI parte 1. Número 1. ¿Qué son los datos personales? Es cualquier información relacionada contigo, por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. Este tipo de datos te permiten además, interactuar con otras personas, o con una o más organizaciones, así como que puedas ser sujeto de derechos. Número 2. ¿A quién le pertenecen los datos personales? El dueño de tus datos personales eres tú, y tú decides a quién, para qué, cuándo y por qué los proporcionas. Número 3. ¿Qué tipo de datos personales hay? Existen diferentes categorías de datos, los cuales enumeramos a continuación. Datos de identificación, nombre, domicilio, teléfono, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc. Datos laborales, puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo. Datos patrimoniales, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc. Datos académicos, trayectoria educativa, título, número de cédula, certificados, etc. Datos ideológicos, creencias religiosas, afiliación política o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas. Datos de salud, estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico o psiquiátrico, etc. Datos de características personales, tipo de sangre, ADN, huella digital, etc. Datos de características físicas, color de piel, iris y cabellos, señales particulares, etc. Datos de vida, hábitos sexuales, origen, étnico y racial, entre otros. Número 3. ¿Cuáles son los datos personales sensibles? Son los datos que, de divulgarse de manera indebida, afectarían la esfera más íntima del ser humano. Ejemplos de este tipo de datos son, el origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales. Estos datos requieren mayor protección y la ley establece un tratamiento especial. Número 4. ¿Por qué es importante proteger los datos personales? Para evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para la cual la proporcionaste, evitando con ello se afecten otros derechos y libertades, por ejemplo que se utilice de forma incorrecta cierta información de salud lo que podrá grados a ocasionar una discriminación laboral, entre otros supuestos. Número 5. ¿Quién está obligado a proteger los datos personales? Todos debemos proteger los datos personales, es un esfuerzo conjunto, tú exigiendo tus derechos, quienes posean datos personales, observando lo establecido por la ley y el IFAI, garantizando ese derecho. Número 6. ¿Qué tienen que hacer los entes privados para garantizar la protección de mis datos? Nombrar a un responsable que atienda tus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos personales. Contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar tus datos contra un uso indebido o ilícito, un acceso no autorizado, o contra la pérdida, alteración, robo o modificación de tu información personal. Capacitar a su personal. Informarte sobre el uso que dará a tu información. Número 7. ¿En qué consiste el derecho de protección de datos personales? Es la facultad que otorga la ley para que tú, como dueño de los datos personales, decidas a quién proporcionas tu información, cómo y para qué. Este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información personal. Por sus iniciales, son conocidos comúnmente como derechos ARCO. Número 8. ¿Qué importancia tienen los datos personales? En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales los utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como venta de bienes, libros por internet o un coche en una agencia. Contratación de servicios, análisis clínicos, un seguro de vida o la inscripción a una escuela. Oferta de empleo,
al presentar el Kergradosculum o llenar una solicitud laboral. Por ello, el artículo 16 de nuestra Constitución reconoce ya el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos. Y por ello, todas las personas físicas o morales que cuenten con bases de datos, escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, etc., están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Dichas reglas están contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, LFPDEPP. No olvides visitar nuestro sitio web www.visosim.com para más información.